Bien, a ver, algoritmos. La clase de hoy vamos a ver algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo. Es un poco de teoría lo que vamos a ver, va a ser un poco aburrido la primera hora, pero luego vamos a hacer los ejercicios. Así es que presten atención, si no saben la teoría o no entienden el concepto básico, no van a poder resolver los ejercicios. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Siguiente. Bien, el día de hoy, bueno, esta sesión solamente van a ser 5 sesiones, lo que vamos a hacer de algoritmos. La última sesión ya saben que es su examen. Vamos a ver todo eso. Ojalá que alcancemos el tiempo para ver los algoritmos, operadores, entrada, salida, asignaciones, declaraciones técnicas, el pseudocódigo y sobre todo los ejercicios. Los ejercicios se van a realizar en la pizarra, van a salir en la pizarra a diagramar un algoritmo y otro va a ser el pseudocódigo y otro va a codificar en PHP. Ya vamos a ver los tres a la vez para avanzar. A ver. Siguiente. Bien, la definición de algoritmo, como decía su compañera María, era una secuencia de pasos ordenados, como decía Candy, que permiten resolver o dar solución a un problema. Pero si ustedes se fijan ahí en la teoría, esos algoritmos tienen dos partes. Una parte lógica y una parte de control. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir una parte lógica y una parte de control? La parte lógica es la que te permite conocer cómo es que tú vas a resolver ese problema. Y la parte de control es la estrategia que tú vas a utilizar para dar solución a ese problema. Entonces un algoritmo está compuesto de esas dos partes. ¿Ok? ¿Acabaron? ¿Sí? A ver, el punto principal es que un algoritmo me permite resolver problemas. ¿Ok? Todas las cosas que nosotros vemos, o todos los programas, todos los software que ustedes ven, están hechos a base de algoritmos. Sin un algoritmo no se puede tener un programa. ¿Okay? El algoritmo es el que me permite hacer algo, ¿sí? El programa está diseñado para hacer algo y ese algo se soluciona a través del algoritmo. Siguiente, por favor. Las características que tiene un algoritmo. Hasta ahí, no. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las características aparte de lo que su compañera ya dijo? ¿Alguna otra característica que tienen los algoritmos? Bueno, la primera característica dice que no debe ser ambiguo. ¿Qué quiere decir eso? No debe tener doble significado. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué manera, Valeria? No. A ver, presten atención a la pizarra. Supongamos que este es mi problema. Este es mi problema. Yo aquí tengo una solución A, Candy, tiempo. Tengo una solución de examen B y una solución C. Presten atención, Candy. A través de los tres, yo doy solución a un problema. Yo puedo tomar el camino A, el camino B, el camino C. ¿A eso se refiere, Valeria, que es ambiguo o no? Porque cuando tú me dices ambiguo, me estás dando a entender que no puedo solamente puedo tomar una sola solución para solucionar el problema. Ya, muy bien, Valeria. A ver, lo que dice Valeria es lo siguiente, presten atención. Supongamos que yo tomo la opción, esta solución C, y aquí en el camino, ¿sí? Porque acá hay un conjunto de pasos para solucionar este problema, para llegar a esta solución, pero aquí en medio camino, yo me encuentro con una opción de poder seguir o no poder seguir. Entonces, yo tengo que saber el algoritmo. El algoritmo, como dice su compañero, es una secuencia de pasos ordenados. O sea, no se puede saltear. Es, por ejemplo, si yo tengo, a ver, en este camino que yo he trazado aquí, a ver, yo tengo, supongamos, A, B, C, D, E. Esos pasos. Para solucionar desde A y llegar hasta C, yo tengo que pasar desde la A minúscula hasta el B, desde el B hasta el C. No puedo pasarme desde el B directamente hasta el E para solucionar el problema.
secuencia de pasos ordenados, a menos que aquí haya una condición, a menos que haya una condición explícita que me diga que desde aquí me salté hasta este paso. Pero si no hay esa condición, entonces yo sí puedo ir en orden hasta poder solucionar el problema que se me ha planteado. Cuando Valeria dice ambiguo, quiere decir que, como ella misma ha dicho, no puede tener diferente interpretación, no puede tener diferentes maneras de, o sea, no me puede caber a mí la duda, no me puede dejar a mí en duda si debo seguir esto o debo seguir este otro paso. Tengo que estar seguro que yo debo seguir este paso, porque si no estoy seguro y sigo el otro paso, entonces voy a tener un problema, o sea, voy a generar error. Y por eso un algoritmo tiene que ser, no debe ser ambiguo, tiene que ser seguro, o sea, una secuencia, o sea, de otra secuencia de pasos sucesivamente. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué más? Debe tener un inicio y debe tener un fin, siempre. Siempre se inicia y siempre se termina. Si un algoritmo lo dejamos a medias, obviamente el problema no se soluciona, ¿verdad? ¿Qué más? Lo que les decía, debe tener una secuencia sucesiva. No puedo saltearme de un paso hacia otro paso a menos que me lo exijan, a menos que haya una condición que me lo esté diciendo. Siguiente. A ver, los algoritmos dicen que también deben ser eficientes. ¿Alguien me puede dar la definición de eficiente? A ver, los que han estudiado en la universidad, ¿qué es la palabra eficiente? Algo que da resultado, que te da un resultado. ¿Cómo es? Eficiente cuando haces algo en un menor tiempo y con una mejora. ¿Estás segura? A ver, eficiente y eficaz. ¿Cuál es? ¿Qué me dices? ¿Este o este? ¿Cuál es? Kiara. ¿Eficiente o eficaz? No te escuchas, repite fuerte, por favor. Cuando haces algo en menos tiempo y con menos trabajo. ¿Es eficiente o es eficaz eso? Ya ve, profesor, ¿por qué me hace responder? Tú eres la que dudas. Pero es Yo por evalúo eso. tu conocimiento. Tú tienes que estar segura. Sí, eso es así. Ah, como en las multiplicaciones, ya. A ver, eficaz quiere decir que es algo que da solución al problema. Pero eficiente es algo mejor, que da solución al problema, pero en menor tiempo. Y los algoritmos deben ser eficientes. Si supongamos que para este problema, en el camino A yo tomo 7 pasos, en el camino B yo tomo 5 y aquí tomo 10, ¿cuál es eficiente? Muchos problemas, o sea, para la mayoría de problemas va a haber muchas soluciones, pero no todas las soluciones son las eficientes. Y nosotros tenemos que estar preparados para tener algoritmos eficientes. Un algoritmo eficiente me va a permitir que el programa trabaje más rápido, ¿sí? Que se den soluciones más rápidas las cosas, que consuma menos recursos también en el sistema. Siguiente. Programa. Lo hemos visto hasta el cansancio. ¿Qué es un programa? A ver, ¿quién recuerda que era un programa? Si no era ahí, pues. Programa, ¿qué es un programa? ¿Es parte de un software? ¿Es un software, un programa? ¿Sí o no? Tiempo, tu examen, ¿qué ver? Tu examen. ¿Qué ver? Tu examen. Tu examen. 2 minutos más. Ya. A ver. ¿Qué es un programa? Lo vimos. Eso es desde el punto de vista de un algoritmo. Yo estoy preguntando qué es un programa, que ya les he enseñado. ¿Ustedes estudian para el momento? Hablaba de un programa, ¿es un software o no? ¿Quién contiene a quién? ¿El software contiene al programa o el programa contiene al software? Esther. El software contiene el programa. Un software está compuesto de diferentes programas. ¿Ya? Entonces, un programa es parte de un software. Ahora, en cuanto a los algoritmos,
Sí, un programa en sí, un programa es un algoritmo en sí. Cada programa que tú ves es un algoritmo. Todo es que por un programa, a ver, cuando tú escribes un programa, ese programa tiene diferentes líneas de código. Todas esas líneas de código es un algoritmo elaborado que ha sido traducido a un lenguaje de programación para que puedas dar solución a un problema o para que puedas desarrollar algo que se te está pidiendo. En conclusión, todo programa es un algoritmo. En cada programa existe un algoritmo. ¿Y de qué manera ese algoritmo está representado dentro del programa a través de un lenguaje de programación? En este caso, el lenguaje de programación que vamos a ver es PHP. No lo olviden, ya, adelante. Heurística. ¿Qué es heurística? ¿Qué es heurística? Una solución heurística es esto, eficaz, o sea, no es la más correcta, pero al menos solucionas, empíricamente da solución a un problema, pero no es la más eficaz. ¿Ya? Cuando escuchen de heurística se refiere a esto. Voy a preguntar al final de clase para nota oral, supongo que están prestando atención porque esto no está en la página. Siguiente, por favor. Diagrama de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Con notas, ¿qué me puede decir? Ya, mi lapicero. A ver, te escucho. Es una representación gráfica de los pasos. Se supone que en los algoritmos nosotros detallamos una secuencia de pasos para solucionar un problema. Y en el diagrama de flujo es como si lo lleváramos lo graficáramos. Es una representación gráfica. ¿De qué? Para poder hallar la solución del problema. No, a ver, está bien, con tu idea está bien, pero ordénalo. Tú me dices que es una representación gráfica, pero ¿de qué? El diagrama de flujo es una representación del algoritmo, muy bien, eso es todo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un algoritmo. Se acabó, punto. No creo que les va a tomar bastante tiempo en aprender eso de definición. ¿Ya? Siguiente. Supongo que ya han visto sus notas, ¿verdad? Hay algunos que están mal, pero como decía su compañera, no se desanimen, que todavía eso no es nada, todavía basta, hay un largo camino, todavía vamos un mes, son 6 meses, son 8 cursos. El que están presentando ustedes es un solo curso, así es que nada de que ya no puedo, ya no voy a venir, tienen que venir hasta el último día de clase. Así que no se rindan. Siguiente, por favor. Ejemplo. Ahí está bien nomás. Vamos a ver ejemplo. Miren. Tengo ese problema. Presten atención a la pizarra. Tengo ese problema. Mota pide. ¿Se lo han llevado? Sí, Mota. Me dicen que debo sumar dos variables. Una variable B y una variable C, donde el resultado sea almacenado en una variable A. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo nosotros lo solucionamos? Como desarrolladores de software, ¿cómo lo solucionamos? Eso yo tengo que implementarlo en un programa. De tal manera que un usuario ingrese el valor de B e ingrese el valor de C, eso se almacene en A y sea impreso para que pueda botar un resultado y los demás personas lo puedan ver. ¿Cómo yo lo hago? Lo primero que yo debo hacer, ¿qué es? Ese es el problema. ¿Qué es lo que primero yo debo hacer? ¿Cómo soluciono un problema? Con un algoritmo. ¿Ok? Entonces voy a elaborar un algoritmo. Siguiente. Y como decía su compañera, un algoritmo, para poder entenderlo, lo hacemos a través de un diagrama de flujo. Ese es el diagrama de flujo que me da la solución a este problema. Es un problema bien sencillo, bien básico. A ver, lo primero que hacemos es iniciamos. Damos inicio al algoritmo. Luego me están diciendo que me van a dar, ¿sí?, una variable B y una variable C. Entonces, lo que yo hago, si ustedes ven, las figuras cambian. Cada una de esas figuras tiene su propia función. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien ha estudiado? ¿Qué nombre tiene? ¿Qué figura geométrica es esta? ¿Un óvalo? Una especie de elipse.
Ya. Solamente a través de estos símbolos se da inicio y se termina. Inicio y fin. Solamente sirven para el inicio y para el fin. El que está ahí, ¿qué es? ¿Un rombo? No. ¿Qué es? ¿Un paralelogramo? Ya. ¿Cuadrilátero es eso? ¿Qué nombre tiene? Paralelogramo. ¿Ya? El paralelogramo sirve para poder ingresar los datos. Y me están diciendo que a mí me van a dar dos datos, el B y el C. Lo ingreso ahí. El cuadrado, el rectángulo, sirve para hacer procesos o para hacer cálculos. Entonces lo que me están pidiendo a mí es que yo B y C lo sume y lo almacene en la variable A. Entonces ya tengo la suma y ya está almacenado en la variable A. Y luego lo que me toca solamente es imprimir o escribir el valor de A. Y luego termino. Se acabó mi algoritmo, se acabó mi problema. Eso es todo. Un algoritmo sencillo. Y eso lo vamos a implementar en varios problemas que vamos a ver. Cerca de 13 problemas que he planteado para cada uno de ustedes. En equipo van a trabajar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto para que empecemos a trabajar ya? ¿Nadie tiene preguntas? Imprimir resultados, o sea, en donde está la A solita, ahí vamos a escribir siempre los resultados. Sí, en esta figura geométrica, solamente a través de esta se puede imprimir o escribir los resultados. Según los diagramas. Ojo, escuchen, los diagramas de flujo, hay diferentes normas para diagramas de flujo. Cuando ustedes vean algunas figuras geométricas que no vamos a ver aquí, eso quiere decir que están usando otra norma. Pero eso no quiere decir que ustedes no sepan hacer, sino que nosotros usamos la norma, la ISO, que es exclusivamente para la informática. Pero hay otras personas que usan, por ejemplo, para la electrónica y para diferentes cosas usan diagramas de flujo, pero tienen otras normas y tienen otras figuras. ¿Okay? Entonces no se confundan, no vayan a pensar cuando ustedes vean, no me han enseñado eso, sino que utilizan otras normas. ¿Okay? Avanza. ¿Preguntas? ¿Están seguros? ¿No hay ninguna pregunta? A ver, yo pregunto. ¿Qué es una variable? Ahí dice variable, mira. Y nadie pregunta. María, ¿qué es una variable? Avanza, ¿verdad? No. No son los componentes del problema, lo vamos a ver más adelante. A ver, los símbolos del diagrama. Tenemos, a ver, 2, 4, 5, sigue adelante, dale otro más. Esos son los que más vamos a usar en todo nuestro proceso de enseñanza. Hay muchos más, pero esos son los que siempre se utilizan. El primero, el que ustedes decían que parecía un óvalo, se llama terminal. ¿Sí? Ese terminal sirve para dar inicio y para dar fin a un problema o a un algoritmo o al diagrama de flujo. Con esa misma figura geométrica llamado terminal se inicia y se termina un algoritmo o un diagrama de flujo. El siguiente, el rectángulo, es el proceso. ¿Para qué sirve? Para hacer cálculos, ¿sí? Para hacer cálculos de cualquier tipo de operaciones que se me estén planteando. El siguiente, este paralelogramo, tiene dos sentidos: entrada y salida de datos. A través de esto yo puedo ingresar los datos, como lo hicimos con el B y el C, pero también puedo imprimir o escribir datos. Pero mayormente se utiliza esto, que es exclusivamente para salidas. A esto lo vamos a usar para entradas y a este símbolo lo vamos a usar para salidas nosotros, en nuestro curso. Pero también sirve esto de aquí para salidas, no se olviden, ¿ah? Pregunta examen. El otro es un conector. Este conector me permite unir, ¿sí?, o enlazar partes cualesquiera de ese mismo diagrama. El otro es el rombo. ¿Sí? Ese rombo lo que hace, bueno, dice que es un operador lógico, pero mayormente ese rombo me permite tomar decisiones. Por ejemplo, yo tengo aquí, a ver, este es mi problema. Yo inicio a través de un terminal, luego ingreso los datos, siempre va a ser, escuchen, siempre va a estar así: inicio el ingreso de datos, existe la entrada de datos, y luego hago una operación, un cálculo. Casi todos los algoritmos tienen esta estructura, ¿sí? Aprendan de memoria. Aquí hago un cálculo y este cálculo me va a dar un resultado. Entonces ese resultado que me da puede llegar acá, digo, a ver,
Supongamos que este cálculo sea 10. Miren, presten atención aquí. Supongan que este cálculo sea 10, el resultado de este cálculo. Entonces, si me ponen a mí ese conector, perdón, o esa figura geométrica, me sirve para tomar decisiones. Yo acá digo, si es 10, continúo. Este sí y aquí es no. Y si es no, yo continúo por acá. Hago otro proceso. Y si es sí, termino. Supongamos, imprimo. Y fin. ¿Cuál? Ah, no. A ver, presten atención. Este rombo me permite hacer decisiones. Para eso sirve. Y es mismo ahí lo dice, para operaciones lógicas. Cuando yo vea un rombo, quiere decir que voy a tomar este camino o este camino. Solamente se puede tomar dos caminos, un sí o un no. Acá digo, si el valor es 10, continúa. Si el valor no es 10, entonces hace un proceso y vuelve nuevamente acá. Entonces vuelve aquí, opera, y si llega a 10, pasa aquí, y si es sí, pasa. Entonces, ese operador es un condicional, ¿ok? Le permite hacer o tomar decisiones. El otro, este es en caso de, si ustedes se fijan aquí, este rombo solamente me permite dos caminos, un sí y un no. Pero ¿qué pasa si no solamente necesito tener dos alternativas o dos caminos, sino tengo más caminos? No puedo usar este, entonces uso este. Aquí tú puedes poner si esto vale 10, si esto vale 9, si esto vale 8. Puedes poner varias condiciones ahí. Y el otro es para repetir. Esto es repetir. Es decir, por ejemplo, supongamos que a mí me dicen, imprime el número desde el 1 hasta el 1000. ¿Ok? Entonces, tú en HTML, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner 1, 2 con la P, ¿verdad? 3, así. ¿Cuánto tienes que hacer? 1000 líneas. Pero con el PHP no hacemos eso, perdemos el tiempo. Lo que hacemos es hacernos un bucle y usamos ese operador en vez de esto. Yo digo, empiezo mi variable que se llame número, empieza en 1. Y aquí lo digo que número, este número va a ser igual a la misma variable número más 1. Si antes el número valía 1, presten atención, si antes el número valía 1, ahora va a valer 1 más 1, 2. Ahora el número vale 2. Llega aquí. También me piden que llegue hasta 1000. Como no llega a 1000, entonces repite nuevamente el cálculo. Ahora el número era 2 más 1, 3. Número vale 3. ¿Es igual a 1000? No. Nuevamente vuelve. Así da un bucle, pero se llama bucles. Hasta que llega a 1000, una vez que llega a 1000, termina e imprime. Y esa operación lo hace en fracciones de segundos. ¿Sí? Por eso que con nosotros, y yo les enseñé un ejemplo, para imprimir un número del 1 al 100 o del 1 al 1000, lo hizo en menos de un segundo. Si nosotros pusimos, ejecutamos, y automáticamente se pudo imprimir todos esos números. Eso vamos a ver ahorita en el ejemplo, ¿ok? Entonces, estos son los símbolos de un diagrama de flujo más usados. No son los únicos, queda como tarea para ustedes averiguar cuáles son los demás. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Está todo claro de verdad? ¿Segura? Ojalá. Veamos. Adelante, sigue. Variables. Lo que no respondieron. ¿Qué es una variable? Bueno, ahí está. ¿Qué hace esa variable? Como su mismo nombre lo dice, varía. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de aquí, por ejemplo, yo tengo este num que yo he puesto aquí. Miren, este num es una variable. ¿Por qué? Porque inició como 1 y conforme fue avanzando en el diagrama de flujo, fue incrementándose. O sea, no se mantiene como 1, ahora es 2. Luego pasa nuevamente otra iteración o otra vuelta, luego es 3, luego es 4. O sea, el número, esa variable número, está cambiando, varía. Por eso se llama variable. Esas variables se ingresan siempre al sistema para poder operar. ¿Ok? ¿Qué más? Constantes. Es la parte opuesta a una variable. Una constante también se declara, por ejemplo, a ver, la constante pi. Ustedes han llevado matemáticas en secundaria. ¿Cuánto es el valor de pi?
3.14, 16, 17. Este es un valor constante, no cambia en el tiempo, siempre va a ser ese valor, por eso se llama constante. ¿Ok? Entonces, diferencie entre una variable y una constante. Esas variables y esas constantes sirven para operar dentro de un sistema, dentro de un algoritmo. Me permiten operar. En las variables se almacenan los datos. Tanto en las variables como en las constantes se almacenan datos. Pueden almacenar números, pueden almacenar cadenas de texto, pueden almacenar de repente hasta valores booleanos. ¿Okay? Entonces almacenan datos, números, texto, decimales, lo que ustedes quieran almacenar, pueden hacerlo dentro de una variable o dentro de una constante. Esas variables o esas constantes ustedes no pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y en PHP siempre para nombrar una variable, una constante, se coloca con este símbolo. Y luego se pone el nombre de la variable. Y luego le pones igual y luego le asignas el valor. Por ejemplo, el valor nu, yo le estoy diciendo que va a valer 1. Y en PHP cada línea de código se cierra con un punto y coma. ¿Ya? En PHP cada línea de código se cierra con un punto y coma. Salvo algunas excepciones. Las expresiones. ¿Qué son las expresiones? Las expresiones son la combinación tanto de variables como constantes, también de símbolos de operación, como por ejemplo más, menos, división, por, todos esos operadores, ¿sí? Y también los paréntesis, que son muy importantes para agrupar. A eso se conoce como una expresión. Esas expresiones me permiten hacer cálculos. ¿Ok? Entonces, esas tres definiciones no se lo olviden. Variable, constante y una expresión. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las expresiones, hay tres tipos. Aritméticas, relacionales y lógicas. Vamos a ver cada una de ellas. Siguiente. Operadores. Bien, aritméticos. Adelante. Siguiente. No, está nada más. Ya, a ver, los operadores aritméticos. Todos conocemos los operadores aritméticos desde el colegio. Suma, resta, multiplicación, división. Pero en programación vamos a encontrar unos nuevos, llamados mod. ¿Sí? Siguiente, Miren, todos conocemos estas operaciones. El más, el menos, la suma, resta, la potencia. Pero también nosotros en el sistema vamos a ver el mod, que es algo nuevo para nosotros, el mod y el div. Vamos a ver qué son cada uno de ellos en un lenguaje de programación y para qué me sirve en un diagrama de flujo o en un algoritmo. A ver, el mod, cuando yo quiera dividir, por ejemplo, 5 entre 2, ¿cuánto es el resultado? 5 entre 2, ¿cuánto es el resultado? A ver, vamos a primaria. 2 por 2, 4 y me sobra 1. ¿Okay? Cuando yo pongo, a ver, 5 mod 2, el resultado es este. El sobrante. No se olviden, el resultado es el sobrante de un valor entero. ¿Ok? Acá no existen los decimales. Cuando vean un mod, ustedes ya saben, no es esto, sino es el resultante. Es el mod. Ahora, el div. ¿Qué es el div? La misma operación, 5 entre 2, 2 por 2, 4, sobra 1. El div es esto ahora. Esto se conoce como el div. La parte entera de una división. En programación van a encontrar ustedes el slash y el div. Estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Miren, ¿cuál es la diferencia entre el slash y el div? 5 entre 2, a ver, 2 por 2, 4, sobra 1, como no sobra, como cortamos un 0, una coma, 5, 5 por 2, 10, y termina. Esto funciona con el slash. Cuando yo quiero obtener el resultado exacto de una división, lo hago con este slash. Pero cuando yo quiero solamente tener la parte entera, utilizo el div. ¿Sí? ¿Claro? ¿Todo claro?
Por favor, todos van a participar el día de hoy, van a salir a la pizarra. Estoy preguntando si todo está claro. Si me dicen que no, yo vuelvo a repetir, ya saben que no me incomoda repetir. Cuando te pidan decimales, usas esto. Y cuando te pidan la parte entera, usas este operador. Nada más. ¿Sí? Ahora, de repente, cuando a ti te vengan un problema y te digan, ¿sabes qué? A ver, te digan así. 4 más 2, di 2. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Quién me dice? 5 o 6. 5 o 6. ¿Quién dijo 6? A ver, levanta la mano, ¿quién ha hecho 6? 3. Su compañera dice que es 3. ¿De qué manera? ¿Cómo obtienes el valor de 3? A ver, su compañera dice lo siguiente. 4 más 2 son 6 y lo está dividiendo entre 2. Y esto es 3. Y ahora, ¿es cierto o no? ¿Por qué? No. El DIF no es división, el DIF es el... Sí, es una división. Está dividiendo... Sí, actúa como división. Es parte de división. Para evitar este enrollo, vamos a ver cuál es la jerarquía. Hay una jerarquía en los operadores. ¿Ya? Lo que dice Yara sí es correcto. Yara dice que hay que agrupar. Pero hay que tener en cuenta que siempre, no importa quién esté primero, lo que a mí me va a importar es la jerarquía de los operadores. Es una jerarquía que debemos respetar para cualquier lenguaje de programación. Siguiente. ¿Perdón? Sí, en una ecuación existe una jerarquía. Miren, otro tipo de operadores. Mayor que, menor que, mayor igual. Y esto es el que más me interesa que ustedes aprendan. El distinto. Casi no se ha visto, ¿ok? Puede ser así o puede ser así. Significa distinto. O sea, que no es, supongamos, si están hablando de 3, está diciendo que puede ser cualquier valor menos el 3. Si están hablando de la letra A, puede ser cualquier valor menos la A. Eso significa distinto. Siguiente. Sigue. Operadores lógicos. Y aquí sí, presten atención a la pizarra. Aquí estamos entrando en la parte de ingeniería ya. Y esto es un poquito más complejo, así que presten atención. Recién vamos a entrar a lo que es programación. Recién van ustedes a entrar a lo que es desarrollo de software. Después que ustedes hacen el algoritmo, desarrollan el programa, los programas luego, después ustedes maquetan. Hacen el HTML y hacen el CSS para presentarlo. Si se dan cuenta, todo es un complemento. Ahora, ¿pero por qué hemos aprendido directamente HTML y por qué CSS? Porque es la parte más fácil, para que ustedes entiendan. Karina, te escucho. ¿Quieres hablar? Presten atención, ¿eh? A ver, operadores lógicos. Los operadores lógicos, bueno, estudian ahí para qué sirven, hay los diferentes tipos. Lo que me interesa a mí que ustedes aprendan es para qué sirve este operador AND. Y bueno, o así. Cualquiera de los dos, ¿ya? Significa y. AND o y. Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede con este operador? Supongamos que yo tengo XY y aquí le aplico un AND. Esto se trabaja así, ¿ves? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Cuando yo aplico un AND, si es un AND, la teoría dice que todo verdadero, verdadero es verdadero y los demás son falsos. Lógica matemática.
Esto lo van a ver siempre. Así que aprendan para qué se dan. Cuando es verdadero, 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 los demás son falsos. ¿Ya? Para hacer operaciones lógicas. Siguiente. Otro sí, otro es el OR, ¿verdad? El OR. De igual manera, siempre trabaja, ahí en la teoría decía que trabaja con dos, es binario, o sea, de dos. X, Y. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Si yo le aplico un OR, el OR me dice que cuando un falso, ¿y falso qué es? Falso, los demás son, este OR significa O. O sea, verdadero, 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 O verdadero, es verdadero, verdadero, O falso, es verdadero, falso, verdadero, es verdadero, falso, O falso, falso. Hasta ahí, ¿todo claro? Apréndanselo de memoria. Es facilísimo esto, aprender. No dice, compañero. ¿Por qué? Alessandra, ¿qué no entendiste? ¿Saben? ¿Está claro? Aiza, ¿dónde está? ¿No ha venido Aiza? No ha venido, ¿qué pasó con Aiza? A ver, Loida, ¿claro? ¿Segura? Tú eres la primera que va a salir. Acuérdate, eres la primera que va a salir. A ver, el no. Si a mí me dicen falso, ¿sí? Pongan falso. Si tú le pones un no, esto lo conviertes en verdadero. Si tú tienes un verdadero y le pones un no, lo conviertes en falso. Simplemente la negación, eso es todo. Pueden ponerlo así, miren, pueden ponerlo así o pueden poner el no, como está ahí. Significa no o negar. Esos son los operadores lógicos. ¿Ya? ¿Claros? ¿Seguros? Avanzamos. Ok, prioridad de los operadores, lo que les decía. A ver, esto sí aprendan, la prioridad. Los que mandan siempre, en cualquier operación, en cualquier, ¿cómo dijo Yamilet? ¿Expresión de igual que dijiste? En cualquier expresión, ¿sí? En cualquier expresión, los que mandan son los paréntesis. Por ejemplo, si ustedes tienen aquí, a ver, 4 más 2 menos 3 menos 1. Ya. ¿Cuál es el resultado aquí? 3. ¿Por qué sale 3? Los que mandan son los paréntesis. Primero opero acá lo que está en paréntesis. Dice, este es 1, 4 más 1 es 5. No opero así. ¿Ya? El que manda es el paréntesis. El que le sigue en prioridad es la potencia. El siguiente es la multiplicación. Luego está la división, pero no confundan la división así, con el slash. Luego está el mod. A ver, Xiaomi, ¿qué es el mod? El mod. Este mod, ¿qué es? Este. A ver, el mod de 7 y 3, ¿cuál es? De 7 y 3, ¿cuál es el mod? ¿Cuál? 1. ¿Cómo lo has obtenido ese 1? ¿Qué has hecho? Gallardo te dijo. ¿Qué hacía Gallardo? ¿Qué se hace para poner ese mod? Divide 7 entre 2, es a 3, y lo que sobra 1. Ese 1 es el mod. Fíjense que este mod está antes que la suma y que la resta. Luego viene el not, la negación. Luego está la suma, la resta, el AND, el operador lógico, AND. Luego viene este, a ver, Esther, ¿este símbolo qué es? ¿Mayor o menor? Este símbolo, ¿es mayor o menor? Sí, este.
Mayor. Es que cuando es así, le cae mayor. ¿Es mayor o menor? Les vuelvo a repetir. Si ustedes saben algo, ¿por qué dudan? Mayor. Derecha. La derecha siempre es el mayor. ¿Sí? Derecha, mayor. Menor. Mayor igual se lee. Menor igual. ¿Esto cómo se lee? No. No, es Distinto. 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 No lo olviden, les he dicho así o con un signo de admiración. Distinto. Apréndanselo por favor en su práctica. Luego el igual y el último es el or. ¿Perdón? Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya. Hoy día se van a olvidar un poquito de la computadora, ¿ya? Va a ser puro cuaderno, lapicero y papel. Cuando vamos al código recién entran a la computadora. Así que vayan anotando, porque van a salir a la pizarra. Siguiente. Entrada y salida de datos. Entrada y salida de datos. Veamos. La teoría siempre es aburrida, ¿verdad? Pero es necesario aprenderla, porque si no, ¿cómo se implementa? Ya ustedes leen en su casa, la teoría. Yo les explico. A ver, yo tengo mi sistema. Este es mi sistema. Aquí hay una entrada. Y aquí es la salida. En todo sistema, necesariamente tiene que haber un ingreso de datos. Si no ingresas datos, no se puede haber un proceso. En un sistema lo que se hace es un proceso o una operación. Al entrar de datos se realiza el proceso o la operación y esto devuelve una salida o un resultado. ¿Ok? Todo sistema trabaja bajo este esquema. Una entrada, un proceso y una salida. Hay algunos que se llama la retroalimentación, es decir, cuando hay una salida, este nuevamente vuelve aquí y entra nuevamente y sigue procesando. ¿Ok? Sistemas con retroalimentación. Adelante, siguiente. Bien, instrucciones de entrada y salida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una entrada, aquí, fíjense, debe haber instrucciones que me permitan almacenar esos datos. O sea, si yo aquí estoy diciendo, estoy ingresando A y estoy ingresando el valor B y aquí sale C, este valor de A y este valor de B tienen que obviamente ser almacenados en algún tipo de instrucciones. Es por eso que yo declaro variables. Por ejemplo, digo, la variable A vale 8. Entonces yo le estoy almacenando esas variables para luego hacer un proceso y nuevamente a través de esas mismas instrucciones imprimo el valor de C. ¿Ya? No se olviden. Ok, leer. Recuerden que estamos en entrada y salida de datos. Leer. ¿Qué es lo que permite? Leer cualquier tipo de variable o cualquier tipo de constante, simplemente para eso. Es un tipo de instrucción, me sirve para leer. La instrucción leer. ¿Dónde yo lo uso? En un diagrama de flujo, por ejemplo. A ver, inicio, vimos hace un momento. ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama? Terminal. Muy bien, un terminal. ¿Quién dijo? Cruz. Ya vamos a poner Cruz. Estamos agarrando. Ya, Cruz. Gracias. A ver, un terminal. Luego viene un rombo. Siempre, casi siempre se utiliza así. Inicio y un rombo. Aquí hago la entrada de datos. ¿Sí? Aquí leo. Esto es para leer. Leer A y B. Leer. Luego viene un proceso, les decía. Y luego viene este símbolo
luego viene el fin. Miren, aquí es escribir. Yo estoy primero leyendo los datos A y B, proceso y luego escribo o imprimo. Es lo mismo, escribir o imprimir un resultado. ¿Ya? Entrada y salida, leo y escribo. Ahora, para poder escribir, yo puedo escribir una variable, puedo escribir un texto o puedo escribir una expresión, como su compañera dijo, una expresión. Esa expresión es el resultado de un cálculo que vamos nosotros a realizar. Dale siguiente. Bien, el primero, cuando yo pongo escribir resultado, o sea, yo pongo, por ejemplo, escribir A. Supongamos que A es igual a 8, B es igual a 9, resultado de lo que yo quiero, de una suma. ¿Cuánto es el resultado? Si yo pongo escribir A, lo que va a imprimir en pantalla, lo que va a imprimir el programa, va a ser ¿cuánto? 8. Simplemente eso. Pero si ustedes se fijan, cuando yo escribo resultado, estoy hablando de una variable. Y abajo, cuando yo escribo, entre comillas, le pongo escribir entre comillas, estoy escribiendo un texto, un párrafo. Para escribir un párrafo en pantalla, yo tengo que ponerlo entre comillas. Pero una variable no. Una variable va directo. Escribir la variable. Si yo quiero escribir hola mundo, pongo así, escribir, entre comillas, hola mundo. Punto y coma, se acabó. Cuando yo quiero escribir un texto, se escribe entre comillas. Eso depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación que aceptan las doble comillas y hay otros que aceptan solamente las comillas simples, así. Hola mundo. En nuestro caso, PHP, trabajamos con comillas dobles. Ya también vamos a poder trabajar con comillas simples, pero eso es después. El otro, escribir una expresión. Cuando yo tengo así, escribir 4 por, sería así, 4 por n, ya sé que es el operador por, ¿sí? 4 por n, lo primero que hace el programa es opera. Busca el valor de n, supongamos que valga 2, lo multiplica por 4, son 8, y recién imprime el resultado de esa expresión. ¿Preguntas? Entonces, cuando yo voy a imprimir aquí, esta es casi la parte final de un algoritmo o de un diagrama de flujo, yo puedo imprimir 3 tipos. Una variable, ¿qué más? Un texto, una cadena de texto, o una expresión. Y esa expresión lo que primero hace es ser calculada, se calcula y luego lo imprime. ¿Ya? Siguiente. Tipo de datos. Tipo de datos. Ustedes conocen, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, ¿qué son? Números. ¿Qué más? Aparte de ser números, ¿qué son? Números enteros. Ya, ese es un tipo de dato. Eso se llaman enteros. Si yo tengo 1.2, otro sea 3.5, ¿esto qué son? Decimales. ¿Pero qué más? En programación nosotros lo llamamos reales. Los reales son más grandes y albergan los decimales. Este es otro tipo de datos reales, o decimales, como ustedes lo quieren llamar. Son tipos de datos. Por ejemplo, si a mí me piden, a ver, Vergara, a mí me piden sumar, me dicen, imprime, suma, a ver, que sea A, la variable A sea hola, y la variable B sea 5. Presten atención, y me dicen suma A más B. ¿Cuánto es el resultado, Vergara? Hola 5. ¿Mm? Hola 5, lo que vale. ¿Tú puedes sumar a hola 5? Por eso se pone el valor de cada variable. No se puede operar. Te están pidiendo una suma. No puedes sumar tipos de datos diferentes. Tienes que asegurarte que esto también debe ser un entero. Entonces ahí la operación está mal. Nunca Exactamente, puede esto es incorrecto. No se puede dar.
Es por eso que nosotros vemos los tipos de datos. Hay que saber qué tipo de datos nosotros podemos operar. Ahora, si me dicen a mí, yo quiero que imprima hola 5 como una cadena, ahí es diferente. Yo le digo, esta es una cadena y esta es otra cadena. Entonces yo lo pongo así. A ver, si yo lo quiero imprimir, le diría A punto B. Y recién imprimiría así. No estoy, ¿esta es multiplicación? No. El signo de multiplicación es así, el asterisco. ¿Sí? Cuando yo quiero unir texto, yo lo pongo con un puntito. El puntito es para unir, para concatenar. Ahí sí escribiría hola 5. Pero aquí no sumaría, porque no son los datos, los tipos de datos no son iguales. ¿Claro? ¿Seguros? Enteros con reales, sí. Claro, sí lo puedes sumar ahí sí. ¿Ya? ¿Preguntas? Siguiente. ¿Los textos? Sí. Los puedes poner negativos con el not. Puedes negarlos o simplemente puedes ponerlos negativos. Es diferente. Asignaciones. ¿Qué son las asignaciones? A ver. Cuando yo quiero decir ¿qué es esto? A ver, Alexandra, ¿qué es esto? Hace rato no hemos visto. ¿Qué es? ¿Ves? Johnny, ¿qué es eso? Esto de acá. Katy, ¿qué es esto? Science. Una variable. Una variable, puede ser una constante también, porque se declara igual. Escucha, Alessandra, una variable o una constante. Para que esta variable funcione, yo tengo que asignarle un valor. Y para asignar el valor, yo utilizo este operador. Perdón, este símbolo. El igual. 8. Yo estoy diciendo que el valor de A, de la variable A, va a valer 8. Eso significa las asignaciones. Algunos lo asignan con un así. Lo están asignando. Que nosotros vamos a hacer en PHP el igual. Cuando yo quiero darle a una variable, a una constante, un valor, yo lo asigno a través de este operador. El igual. Eso significa asignar. ¿Ok? Miren. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo que a A le voy a asignar el valor de 4 más la multiplicación de 3 por y elevado al cuadrado. Toda esta expresión, esto se conoce como una expresión, va a ser el valor que va a tener A. La asignación se hace a través del igual. Nada más, sencillo. ¿Preguntas? María. ¿Claro? Tú eres la segunda. Acuérdense, tú primera, tú segunda. Siguiente. Declaración de variables. ¿Cómo se declara una variable? Dentro de los algoritmos o de los pseudocódigos, siempre, mayormente dentro de los pseudocódigos, yo tengo que hacer declaraciones de las variables. Por ejemplo, yo digo, a ver, la variable A va a ser la variable A, la variable B va a ser entero. Yo digo que la variable C va a ser carácter o texto. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo digo, si la variable A y B me dice que son enteros, a esta variable A yo le puedo asignar 3 y a esta variable B yo le puedo asignar 100. ¿Sí o no? Porque ya le dije que va a ser entero. Y a la variable C yo le puedo asignar 10. No, porque esto no es texto. Yo acá estoy diciendo que esto va a ser un carácter, o sea, texto. Eso significa el tipo de datos, la declaración de las variables.
escuchen, antes de resolver un algoritmo, un diagrama de flujo, yo primero tengo que declarar las variables, de qué tipo van a ser. ¿Por qué? Para yo saber qué valores yo voy a almacenar dentro de esas variables que yo estoy construyendo. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Estamos? Tú vas a ser la tercera. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Muy bien. ¿Se Dime. puede poner infinidad de variables? Tú puedes poner las variables que a ti se te ocurre. Al igual que en HTML, el nombre que tú quieras o en CSS con las clases, puedes poner el nombre que te dicen todo, pero siempre tiene que guardar una relación con lo que tú estás trabajando. ¿Ya? Tú puedes ponerle un nombre completo, no solamente el valor A, puedes decirle número, puedes poner así, a ver, pues la variable número. Es más, si me piden a mí una suma, yo declaro la variable suma. Suma. Si me piden el promedio, declaro la variable promedio. No solo con letras, sino No, también con palabras. sí, lo que tú gustes, es el nombre, ya dijimos acaba un nombre, el que tú gustes. Puedes poner la variable cantidad, pero nunca vas a poner un nombre grandísimo. Es más, ahora si tú quieres identificar la variable, tú puedes ponerlo así. Promedio, guión bajo, total. Bueno, así, nunca espacios. El símbolo dólar va apegado al nombre, ¿ok? No hay un espacio aquí en blanco. Esto es apegado, juntos. ¿Ya? Si ustedes lo separan, no funciona su programa. No, sí. Un número, tú puedes poner aquí 3 más 2, así, ¿a eso te refieres? Ah, no, números no, solamente nombres. Números no. Buenas aportaciones, compañera. Los números no. Técnicas de desarrollo de algoritmos. Para desarrollar algoritmos existen dos técnicas. El top-down, que significa desde arriba hacia abajo, y el bottom-up, que significa ascendente, que es lo contrario. El correcto es el primero. Esto es lo que vamos a aprender. Esto sirve para desarrollar algoritmos. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el top-down y el bottom-up. Pregunta de examen. Ojalá se acuerden. Siguiente. El top-down. ¿Qué hacemos o para qué sirve? A ver, ¿cómo trabaja el top-down? Top es arriba, ¿verdad? Y down, abajo. O sea, de arriba hacia abajo. Por ejemplo, miren. Yo tengo este problema. A ver, el problema X. Este es mi problema. Vamos a hacerlo más dinámico. El problema ABC. Ese es mi problema. Tengo este problema. Vamos a hacer un algoritmo para dar solución a este problema. Pero como yo veo que este problema es muy grande, es bastante grande, entonces lo que yo hago estratégicamente, yo empiezo a seccionarlo, a dividirlo de manera estratégica. Yo digo, para resolver este problema, yo lo primero que voy a hacer es dividirlo. Aquí voy a poner el problema A. Aquí va a estar mi problema B. Y aquí va a estar el C. Es más, digo, como todavía este problema es bastante grande, yo lo voy a dividir también. Este es el problema A minúscula y el problema B. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando, dividiendo en módulos el problema. De tal manera que yo doy solución a este problema. Una vez que doy solución a este pequeño problema que yo le he seccionado, entonces me va a botar un resultado. Ese resultado va a llegar hasta acá. De igual manera, resuelvo esto, codifico este problema, y esto me va a dar un resultado y que ambos van a encajar, y me van a poder ayudar a resolver este problema. Una vez que ya resuelvo este problema, nuevamente este me va hasta acá y me va a permitir resolver el problema A, esperando que los de aquí también hagan lo mismo. Eso significa el top down, desde arriba hasta abajo, o sea, lo voy seccionando. De tal manera que cada vez que yo lo voy dividiendo en pequeños módulos, es más, por ejemplo, aquí puede trabajar, a ver, Vergara,
Aquí puede trabajar, a ver, Yamile. Aquí también, aquí puede trabajar, a ver, Loida. Y aquí puede trabajar, a ver, Cruz, compañera. Yo puedo hacer que un problema grande que a mí me da, yo lo divido en varios programadores. Tú haces este módulo, tú haces este módulo y al final lo vamos a juntar y se va a hacer todo un sistema completo. Tú haces este programa, este es un programa, otro programa, ¿sí? Y los dos lo unes de tal manera que encajen perfectamente y tengas un programa más grande. Por ejemplo, a ver, un módulo de personal. Este es un programa que ayuda al personal a tener una planilla. Este, qué sé yo, control de asistencias. Lo uno y tengo de personal. Y esto lo uno, tengo un sistema de RP. Usted, explícame esto. Vale. Escucha. Para empezar, este es un ascendente o un descendente. Descendente, ¿qué es? El top down. De arriba abajo. No se olviden que esto es lo más ideal, así se resuelven los algoritmos. Divido el problema complejo en varios problemas pequeños, pero siempre teniendo en cuenta que esos datos, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, van a tener que encajar, porque estoy pensando que más arriba hay uno que los va a integrar. Por ejemplo, aquí en Perú, ¿cuántos departamentos existen? 24 departamentos. A ver, tenemos el departamento de Ancash. Se realiza un programa para el departamento de Ancash. ¿Ya? Otro departamento, La Libertad. Desarrollan otro programa para el departamento de La Libertad. Otro para, qué sé yo, otro departamento. Ya, a ver, para Lima. Desarrollan otro programa para Lima. Pero cada uno de esos programas, ¿sí? Si nosotros si nosotros aplicamos el botón A, ¿qué es lo que hace ese botón A? Dice, cuando surge un problema, se aplica una solución y hacen el programa. O sea, ellos aplican esta solución A. Y si luego surge otro problema, aplican la solución. O sea, ellos aplican la solución conforme salen los problemas, nunca planifican. Y luego cuando quieren armarlo, es casi imposible unirlo, integrarlo. El ejemplo que les acabo de poner, se hace un programa para Libertad, otro para Lima, otro para Ancash, y tienen realidades distintas, los datos son distintos, y cuando van a querer integrarlo, por ejemplo, supongamos que el Ministerio de Educación dice, va a haber un solo programa en todo el Perú que se va a aplicar a todas las regiones, pero lamentablemente los sistemas son diferentes. ¿Qué hacemos? ¿Cuál cogemos? Ninguno, porque no encajan. ¿Qué se tiene que hacer? Volver a rediseñar o hacer nuevamente todo de nuevo. Eso demanda costo, tiempo, ¿sí? Y un malestar, porque va a haber mucha gente que no va a ser atendida, porque el programa lo van a dar de baja. Entonces, ¿cuál es la solución? El top down. No se olviden, ¿ah? Siguiente. Pseudocódigo. ¿Qué es un pseudocódigo? Veamos. Si decíamos que un algoritmo era una secuencia de pasos ordenados que me permiten resolver un problema, un algoritmo yo lo puedo plasmar a través de un pseudocódigo, ¿sí? Un pseudocódigo o a través de un diagrama de flujo. Los algoritmos se plasman a través de un pseudocódigo o a través de un diagrama de flujo. ¿Ya? Los algoritmos se plasman o se resuelven a través de un pseudocódigo o de un diagrama de flujo. Ahora, ya vimos un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo, como ya decía, que la parte gráfica, a través de símbolos y de conectores, me permite representar el algoritmo. El pseudocódigo es la otra parte. El pseudocódigo más se parece al código que yo voy a programar en un lenguaje. Es más parecido. Pero lo que yo hago en el pseudocódigo lo hago con palabras casi de un lenguaje natural. O sea, mi lenguaje, el lenguaje que entiende el ser humano,
con una especie de lenguaje de computadora. Los unes y eso se forma el pseudocódigo. Entonces, en vez de tú hacer este gráfico, este es un algoritmo. Entonces tú haces acá, dices, para hacer un pseudocódigo, tú dices, a ver, primero, paso número 1, iniciar el programa. Paso número 2 en el pseudocódigo dice, a ver, lo primero que es declarar, ¿sí? Declarar variables. A ver, ¿qué variables? Digo, la variable A y B van a ser 2 puntos de tipo entero. Y la variable, qué sé yo, suma, va a ser de tipo real. Pongamos. Paso número 3, digo, una vez que ya declaré, lo que yo voy a hacer es leer, ¿qué voy a leer? A y B, los datos que me están dando. Paso número 4, procesar, 2 puntos, digo, ¿qué voy a procesar? Me está pidiendo la suma. Suma va a ser igual a A más B. Paso número 5, ya tengo la suma, ahora lo que voy a hacer es escribir o imprimir. Escribir 2 puntos que suma, lo que me están pidiendo. Sí. Paso número 6, fin del problema. Y se acabó. Este es un pseudocódigo. Parece un lenguaje de programación, pero yo lo estoy plasmando con mis propias palabras. Un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Los dos llevan a lo mismo. ¿Cuál vamos a aprender? Los dos. ¿Sí? Los dos van a tener que dar esa forma de estar. ¿Preguntas? Es más, ustedes van a aprender porque lo van a hacer a codificarlo de una vez. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Valeria, dime, te escucho. Fuerte, fuerte. La asignación. A ver, la asignación. Su compañera dice, 2 puntos yo utilizo cuando es pseudocódigo. Pero cuando es en el código, hay 3, miren. Esto es un diagrama de flujo. Este es un pseudocódigo. Y el tercero es el lenguaje de programación. Por ejemplo, esto acá lo voy a llevar a PHP, ¿ya? En PHP yo no lo voy a usar así. 2 puntos, yo utilizo 2 puntos cruz para asignar a la variable. Pero este es un pseudocódigo. Pero en un lenguaje de programación ya para que corra, para verlo en el sistema, vamos a ver. Por ejemplo, lo que yo hago primero, a ver, si es PHP trabaja de la siguiente manera. Al igual que HTML se abría y cerraba, ¿sí? PHP también, tenemos que abrir y cerrar. ¿Cómo se abre? A ver, así. PHP y cierro. Abro y cierro. ¿Ya? PHP. ¿Qué más? Luego me están pidiendo la suma. Entonces lo que yo voy a hacer es, digo, declaro mi variable A y le asigno el valor con igual cruz. Esto va a valer 4. Y PHP, toda variable siempre se termina con un punto y coma. Luego declaro mi variable B, que valga 5, punto y coma. Luego a mí me están pidiendo la suma, muy bien, entonces yo digo, ¿sabes qué? Vamos a procesar. Mi variable suma va a ser igual a la variable A más la variable B, punto y coma, y luego me pide imprimir o escribir el resultado. Yo digo, para imprimir un resultado en PHP utilizo esta función llamada print, entre comillas, así, suma. Y el resultado que va a hacer en la pantalla en su navegador, lo que le va a mostrar es 4 más 5, 9. Directo, no te muestra ni el 4, no te muestra ni el 5, te muestra el resultado nada más. Los 3 vamos a aprenderlo. Me han dicho que les enseñen uno, pero yo les enseño los 3. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Para qué dijo que servía el print? Para imprimir en pantalla. Hace rato, a ver, ¿por qué yo no he puesto aquí las comillas? ¿Quién me dice? Le doy su punto. Le he explicado, a ver, Cruz. Para texto, cuando quiero imprimir una cadena texto, y aquí estoy imprimiendo una variable, la variable no necesita ponerlas entre comillas. Muy bien, Cruz. ¿Preguntas? Ahora sí vamos a lo más divertido.
codificar, hacer algoritmos. Siguiente. Primer problema, retrocede aquí atrás, ahí nada más. Primer ejemplo. El primero lo hago yo, el segundo lo van a hacer cada uno de ustedes. Todos van a participar. ¿Dónde? ¿En cuál? ¿En el segundo? Aquí, esto es entero. Estoy diciendo que esta variable A y B va a ser entero. Y estoy diciendo que este acá va a ser real. Aunque no tiene lógica, ¿no? Y nadie me lo ha dicho. ¿Por qué aquí entero y aquí real? Si un entero más un entero va a salir un real. No, debe ser también entero, ¿cierto? ¿Y por qué nadie lo ha dicho? Porque el profesor soy yo. Soy humano. No. Bien, a ver. El problema, a ver, dice, elabore un algoritmo y el pseudocódigo para calcular e imprimir el área de un triángulo. ¿Quién me ayuda a hacerlo? A la pizarra. Ya, a ver, la primera que salga de una vez a la pizarra. A ver, lo primero que vamos a hacer es crear el PHP dentro del body, ¿ok? Ah, Karina, para quitarle. Oh, ya, sí, ya, presten atención. ¿Cómo abrimos PHP? Les dije. Con el signo menor. No, así signo de interrogación menor. Sí, menor, signo de interrogación, PHP, y lo cierran con el signo de interrogación, así. ¿Estamos? Todos, a ver, por favor, rápido. Ojo, miren, en el navegador, como yo no he puesto ningún index, no me está abriendo ninguna página. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a crear todos los programas y se van a estar aquí. Eso es un error de seguridad. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han ingresado a una página, si les muestra así la lista de archivos. Eso es un error de seguridad, no puede suceder eso. Para solventar eso, debe crearse un index. El index te carga una página, aunque sea en blanco, pero no te permite ver los archivos. ¿Estamos? Entonces, por eso es importante siempre tener un index. No lo olviden, ¿ok? Así, algunos han dejado servidores abiertos y se puede ver todo. Ya. Yo voy a ejecutar este archivo PHP. Y no hay nada ahorita porque todavía no codificamos nada, ¿ok? Está en blanco. Vamos a generar el ejercicio. PHP, a ver, pasemos ese diagrama de flujo o ese pseudocódigo a nuestro PHP. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Declaramos las variables. A ver, ¿qué variable? La variable A, ¿qué más? Aunque la A no me interesa. La variable que es ingreso de datos, la variable B, que le asigno un valor, le voy a dar, a ver, pongamos 10. No, perdón. Ahí. Ya. Listo. La variable base y la variable altura. Igual, a ver, le pongamos 8. Hasta ahí. ¿Pasa algo en el navegador? ¿Qué dice? No, porque todavía no imprimo nada. Está en blanco. ¿Qué más? Ya declaré la variable, ya le asigné un valor. ¿Qué más hago? ¿Qué más debo hacer? A ver, miren allá está el algoritmo, allá está el pseudocódigo. ¿Cómo le paso ya el código en sí? Señoritas, a ver, mirando todos acá a la pizarra, ¿sí? Desde acá empieza el pseudocódigo. Yo he necesitado iniciar el programa, no, porque ya lo inicié. Declarar variables en PHP no se necesita, directo se pone. Entonces esto no. ¿Qué más? Leer VIH es automático también. Esto no. Lo que yo hago es asignar, en vez de leer, lo estoy asignando. ¿Ok? Y luego, lo que tengo que hacer, ¿qué me falta? Procesar. Entonces vamos a procesar. A ver, procesemos entonces. Digo la variable A, que es la base. Fíjense ahí, miren.
La diferencia entre el Multiply++ y el Dreamweaver es que cuando ustedes pongan en el Dreamweaver les va a ayudar. Las variables que ustedes están creando les va a mencionar. El Multiply no hace eso. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear la variable área y le voy a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A la base, la variable b, por la altura que es h, y todo eso, ¿qué más? Dividido entre 2. Entre 2. Y al final un punto y coma para PHP. ¿Estamos? A ver, todo rápido, por favor. Ya tengo el valor de A almacenado. ¿Vamos? El área lo tengo almacenado en la variable A. ¿Qué más me falta hacer? Profe, Escribirlo, ¿verdad? tiene que haber para el igual un espacio. No hay ningún problema, lo pueden poner con espacio, sin espacio, no interesa. Aquí sí no pueden dejar un espacio, ustedes ahí no. ¿Ya? ¿Dónde? Ahí no. ¿Qué más? ¿Qué más me falta hacer? Me falta imprimirlo. Y para imprimir utilizamos una función. Bueno, el print en sí no es una función propiamente dicha. En este caso vamos a llamarle como una función para poder imprimir el resultado. Ponemos print, se pinta, ¿qué más? Entre comillas y cierran con un punto y coma. ¿Qué vamos a imprimir? Yo puedo poner ahí directamente la variable A. ¿Funcionará así o no? Veamos. Guardamos, actualizamos. 40. A ver, multiplicamos 10 por 8, 80. Entre 2, 40. Correcto, está correcto. ¿Qué pasa si yo le quito las comillas? ¿Funciona? ¿Cómo que no? Bueno, sí funciona. Porque ya les he dicho que es una variable, no necesita poner comillas. Pero ¿por qué yo coloco las comillas? Miren. Porque, miren, en el navegador, ¿les dice algo ese 40? No está bien ahí, no me dice nada. Entonces yo tengo que hacer que me diga algo. Lo que yo voy a hacer primero, le voy a imprimir. Digo, entre comillas, uso para poner texto, les dije. Entonces yo voy a poner aquí el área del triángulo es A. Veamos. Es más, voy a arreglarlo todavía. Voy a decir que arriba voy a imprimir print, entre comillas, digo, el valor de A, el valor de la base, en la base entre paréntesis B, es 2 puntos, y pongo el valor de la base, que es B. ¿Entienden lo que estoy haciendo acá? ¿Qué le falta? Un punto y coma. ¿Pero qué más le falta? ¿Qué más le falta ahí? ¿Quién me dice qué más le falta? Si yo lo imprimo así, miren lo que pasa. No, ya, sí, hasta la parte de la altura. Si yo lo imprimo así, se va a pegar. Porque no estoy dando un salto de línea. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un salto de línea. Dentro de ese print, dentro de las comillas, espacio, le doy un BR, una etiqueta BR. Y luego pongo nuevamente el otro print, de comillas, digo el valor de la altura, que es H, es 2 puntos, el valor de H, la variable H, y luego el salto de línea también. Veamos. A ver, ¿qué nos faltó acá? El punto y coma. Fíjense, yo lo ejecuto y me sale en blanco. ¿Por qué? Porque hay un error en el código. ¿Qué me faltó ahí poner? El punto y coma. Es más, el Dreamweaver les va a ayudar cuando a ustedes les falte algo. Miren, les va a generar un error. Aquí les va a salir un mensaje y nos dice que en la línea 15, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, acá están los números. En la línea 15 te está pintando que hay un error. Pero el error no está aquí, siempre está antes de esa línea, o sea aquí, en el número 14. Guarda, ahí está.
¿Ya? Codifica. ¿Preguntas? Sale más chiquito todavía que el diagrama de flujo, ¿verdad? Es más fácil. No. Puede. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta que no haya entendido el código? Está sencillísimo. Solamente lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Trasladar ese código o el diagrama de flujo hacia un código del lenguaje de programación. Nada más. Dime. Ahí no. El Dreamweaver no. Con el blog de notas sí gusta, lo agrando. Con el blog de notas lo voy a agrandar, ¿ya? A ver. Es más, ¿qué pasa? Miren, ¿qué pasa si yo aquí borro todo este código? No me interesa, digo. Borro todo este código del HTML y solamente me quedo con el PHP. Guardo y actualizo. Ahí está. No pasa nada, porque lo que estoy imprimiendo es puro PHP. ¿Ya? Pero ustedes pueden directamente escribir en una hoja así, directamente puro código PHP sí, pero no es lo correcto. Siempre tiene que tener el estándar por si acaso.